Todo comenzó la noche que me mudé a la vieja casa en las afueras de la ciudad. Era un lugar antiguo, con paredes que crujían y un olor a madera húmeda que me recordó a un armario olvidado en el desván de la abuela. No esperaba mucho, solo necesitaba un techo y un lugar donde concentrarme en mi escritura. Sin embargo, desde el primer minuto, la casa parecía viva. Cada paso que daba resonaba de manera extraña, como si las paredes me escucharan, susurrando palabras que no lograba comprender. La primera noche, mientras desempacaba, escuché un murmullo detrás de mí. Pensé que era el viento colándose por alguna rendija, pero el sonido era demasiado definido. Una voz suave, casi infantil, murmuraba mi nombre. Giré bruscamente, pero no había nadie. Decidí ignorarlo y subir a mi habitación. Dormí poco, y lo poco que dormí estuvo lleno de sueños confusos, como si la casa me hablara en imágenes y símbolos que no entendía. Al segundo día, mientras exploraba el sótano, descubrí un pequeño compartimiento oculto tras un panel de madera. Dentro había un diario polvoriento con la portada desgastada. Lo abrí y me encontré con relatos de los antiguos dueños, personas que habían vivido allí hacía más de 50 años. Lo extraño era que los relatos hablaban de mí, de mis miedos, de mis acciones. Cada página describía con detalle cosas que yo había hecho o pensado solo en mi interior. Empecé a notar patrones en los susurros de la casa. No eran aleatorios, cada vez que pensaba en un recuerdo doloroso, la casa respondía con sonidos, pasos, risas, golpes en las paredes. La sensación de ser observado era constante. Pronto los vecinos comenzaron a mirarme raro. Algunos decían que la casa tenía historia, que muchos que entraban no volvían a ser los mismos. Otros simplemente asentían y se alejaban, murmurando sobre sucesos que nadie mencionaba abiertamente. Una noche, mientras intentaba escribir, escuché claramente mi nombre acompañado de una risa que no podía identificar. Mis manos temblaban sobre el teclado. Decidí enfrentar lo que fuera que estaba allí. Tomé linterna y bajé al sótano, abriendo el panel donde había encontrado el diario. Allí, el aire era más frío, más pesado, y sentí un impulso de retroceder, pero algo me obligaba a avanzar. Una sombra se movía en la pared, tomando formas humanas que desaparecían al acercarme. Cada día los susurros se intensificaban. A veces sentía que me seguían por toda la casa, como si los objetos se movieran solos, empujándome, guiándome hacia rincones que nunca había explorado. Encontré antiguos retratos cubiertos por polvo. Las personas en las fotos tenían miradas vacías, pero cuando pasaba frente a ellos, sentía que me observaban con conocimiento profundo de mi vida. Comencé a investigar la historia de la casa y descubrí que el último dueño había desaparecido sin dejar rastro. Nadie sabía dónde estaba, y algunos decían que su mente se había quebrado al vivir allí. Pensé que eran leyendas hasta que noté que la casa empezaba a escribir por mí. Papeles aparecían en mi escritorio con frases que yo no recordaba haber escrito, describiendo escenas que no había vivido, personas que nunca había conocido. El punto de quiebre llegó una madrugada, cuando los susurros se transformaron en voces claras y exigentes. Una voz, profunda y fría, me dijo: «Sabemos quién eres, y queremos que lo recuerdes». Sentí un frío intenso en el pecho, un terror paralizante que me obligó a gritar, aunque nadie respondió. Al girarme, la habitación estaba vacía, pero las paredes parecían moverse, expandirse y encogerse al mismo tiempo, susurrando palabras que mi mente no podía procesar. Pasé semanas intentando escapar de la casa, pero cada vez que intentaba salir, las puertas y ventanas parecían alargarse, deformarse, obligándome a volver al interior. Los susurros se transformaron en gritos, y cada grito parecía venir de dentro de mi propia cabeza. Empecé a cuestionar mi cordura. No sabía si estaba soñando, si había perdido contacto con la realidad o si la casa realmente estaba viva. Finalmente, un día decidí enfrentar la fuente de todo. Regresé al sótano con todas mis fuerzas,
gritando a las voces: «¡Déjenme ir!». Y ahí lo vi. Una figura difusa, con ojos brillantes que me miraban con comprensión y desprecio a la vez. No hablaba, solo susurraba en pensamientos, haciéndome recordar cosas que había olvidado y secretos que jamás había contado. Comprendí que la casa no quería matarme ni atraparme. Quería que entendiera que llevaba mis propios miedos dentro de mí, y que ellos solo se manifestaban en un lugar físico para enseñarme a confrontarlos. Con un esfuerzo sobrehumano, salí de la casa al amanecer. Miré atrás, y por un instante vi la silueta de la casa sonriendo, como si me diera la bienvenida y la despedida al mismo tiempo. Nunca volví a vivir allí, pero los susurros me acompañan cada vez que entro en un lugar silencioso, recordándome que los miedos no desaparecen, solo cambian de forma.